Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, Infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gilberto Cisneros Zelaya, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión, a fin de recibir sus preguntas para la disertante. Para poder visualizarlo, por favor de actualizar la página del navegador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la jueza Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, sede en Jalapa, quien expondrá el tema Cumplimiento y Ejecución, el cual corresponde al módulo quinto, Medios de Impugnación, Cumplimiento y Ejecución. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, estudió la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Puebla y es candidata a doctora por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre otros estudios, ha cursado el diplomado Defendiendo con Perspectiva de Género, impartido por la Universidad Anáhuac, México Norte. Violencia de Género, la experiencia española, impartido por la Academia Juris Roma en la ciudad de Sevilla, España. Mesas de análisis de la nueva ley de amparo con enfoque de derechos humanos, desaparición forzada de personas en el contexto internacional, seminarios sobre derecho y proceso penal, la consideración del delito durante el proceso, proporcionalidad e interpretación de los derechos humanos, interpretación conforme y control de convencionalidad, el derecho a un proceso debido, estándares internacionales, bases constitucionales y convencionales del sistema penal acusatorio, plenos de circuito, manejo y funcionalidades 2016, campus virtual. Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia 2016, campus virtual. Taller, análisis y síntesis de textos jurídicos. Ha participado en diversos cursos, congresos, conversatorios y cátedra, organizados por el Instituto de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
respecto al tema de juzgar con perspectiva de género, derechos de la infancia y acceso a la justicia, derecho de las personas indígenas en el proceso penal, las mujeres frente al sistema de justicia penal, mujeres y niñas migrantes en el contexto de los derechos humanos, entre otros. Fue nombrada juez de distrito en febrero de 2017, adscrita en Jalapa, Veracruz, hasta la fecha. Dejo la palabra a la jueza Karina Juárez Benavides. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la directora general de las Casas de la Cultura Jurídica, a la maestra Alejandra Soto Alfonso, por la invitación a participar en este diplomado sobre el juicio de amparo. Esta tarde, bueno, les hablaré un poco sobre precisamente esta etapa de cumplimiento de las sentencias de amparo, que si bien, bueno, el juicio de amparo ya sabemos que es una institución extraordinaria, que es muy importante para la tradición jurídica mexicana y del mundo, que tiene como objeto restituir a las personas que han sido vulneradas en algún derecho por parte de una autoridad. Y bueno, precisamente es la importancia que tiene este juicio de amparo es que aquí no hay dos partes iguales a las que se va a condenar a una y la otra tiene que cumplir, sino aquí a quien se va a condenar, por decir algo, es a la autoridad, es a la propia autoridad, al propio Estado, a que haga determinada acción o deje de hacerla para dejar de violar los derechos humanos de los particulares. En ese sentido es que, bueno, esta etapa del cumplimiento de las sentencias es muy importante porque no basta con que obtengamos una sentencia favorable, que un juez nos reconozca un derecho que fue vulnerado por una autoridad, sino que no es suficiente con tener esa declaración, sino que muchas veces la parte más complicada es precisamente lograr que la autoridad nos restituya en esa garantía violada, en ese derecho violado, y que realmente podamos estar en la misma situación que teníamos antes de que se nos cometiera esa violación. De tal suerte que, bueno, me parece un tema muy importante y sobre todo que es el que da realmente efectividad al juicio de amparo, es el que le da la razón de ser de que exista y de que realmente las personas se vean resarcidas en sus derechos, ¿no? Y bueno, por ello, antes de entrar de lleno a las disposiciones que maneja la ley de amparo, de la forma, del trámite, de los procedimientos que se deben seguir para cumplir una sentencia de amparo, me parece importante hacer una reflexión previa sobre el tema de la ejecutividad de las determinaciones del Poder Judicial en un Estado de Derecho. Por Estado de Derecho debemos entender a aquella sociedad organizada bajo un modelo en el cual todos los miembros de la sociedad se consideran igualmente sujetos a las leyes. Ahí se incluye a los legisladores, a la propia administración pública y a los juzgadores. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por la ley y guiados en absoluto respeto a los derechos. Es decir, el poder del Estado se encuentra sometido a un orden jurídico vigente y que todas las autoridades estamos obligadas a cumplir los procedimientos y las disposiciones establecidas en las normas. Y eso es lo que da certeza jurídica pues a los gobernados, ¿no? De tal suerte que hablar de Estado de Derecho nos hace pensar en una sociedad organizada, de tal forma que las personas ceden el poder a un Estado fuerte que es capaz de determinar las normas que han de regir a la comunidad y de organizar y administrar los recursos y a su vez de someter a los ciudadanos y a las propias autoridades a la normativa y a la organización que el Estado determine, ¿no? De esta forma, no tendría una razón de ser que se creara una figura jurídica como es el Estado y que exista una división de poderes si los ciudadanos y las propias autoridades no se someten a las reglas y las cumplen, ¿no? Y bueno, sobre todo en el caso del Poder Judicial, que bueno, es la institución encargada precisamente de hacer que esas normas se cumplan, se apliquen como debe ser y que se busque a través de las determinaciones que se dictan las autoridades jurisdiccionales, que se resuelvan los conflictos que surjan entre las partes y entre las partes con la ciudadanía. De ahí que, bueno, la importancia del servicio de justicia, el cual no sería efectivo si el mandato de una sentencia ejecutoriada no pudiera ser cumplida. Es decir, hacer ejecutar lo juzgado es una consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Así pues, la función principal de la judicatura
consiste en juzgar y hacer ejecutar lo que se juzga. De tal suerte que es mediante una sentencia se pone fin a un litigio determinado con cierta certeza de derecho, pero con ello no se agota la función jurisdiccional, pues no se restablece la paz social por el simple hecho de haber reconocido el derecho, sino, como les comenté, es necesario que se busque que esa sentencia se acate, ¿no? So pena de poder obligar a quien no lo haga a que efectivamente cumpla con lo determinado por un juzgador. En otras palabras, si no se ejecuta voluntariamente una sentencia, pues bueno, tendrá que haber procedimientos o actuaciones de los juzgadores que logren que esa ejecución, aun cuando fuese de manera forzosa, que efectivamente sea cumplida, ¿no? De tal suerte que de no existir esa fuerza del Estado para hacer cumplir sus determinaciones, el ordenamiento completo estaría totalmente debilitado y si la sentencia que acoge la pretensión del particular pudiera ser incumplida o cumplida a antojo por el Estado, ello cabría poner en duda precisamente la eficacia del control judicial, o sea, pone en duda realmente toda la función que se lleva a cabo en el Poder Judicial si una sentencia no se logra cumplir o se evade o se retarda su cumplimiento, ¿no? Debido a que no lograría sus efectos si no se asegura adecuadamente la ejecución de las decisiones en que se concreta. En este sentido, es oportuno referir que en el momento actual, pues la ejecución de las sentencias contra el Estado se considera que está en crisis, porque bueno, si bien es cierto en la ley de amparo y en la propia Constitución hay disposiciones que parten de que el Estado actúa de buena fe y las autoridades actúan de buena fe, y que en ese sentido, al momento en que reciban una sentencia que les obliga a actuar de determinada forma, se entiende que de buena fe van a cumplir, van a acatar las disposiciones. También lo es que, bueno, en la actualidad tenemos muchos casos en que esto no es así y que lejos de ser la autoridad la que actúa con mayor transparencia y con la mayor prontitud en acatar las determinaciones, es todo lo contrario, ¿no? Es a veces algunas autoridades, sobre todo cuando se trata de sentencias que tienen que ver con el pago de con pagos económicos, condenas económicas, que bueno, que sí nos cuesta mucho trabajo realmente lograr la ejecución de esas sentencias y bueno, con toda la problemática que ya más adelante les comentaré al respecto, ¿no? Entonces, bueno, se estima que en este momento sí estamos un poco en esa situación de crisis porque en la medida en que las autoridades no respeten las determinaciones jurisdiccionales y no las acaten, considerando que no tienen razón de ser, por cualquier situación, desde el momento en que se cuestionan las determinaciones o se cuestiona el mismo Poder Judicial sobre su eficacia, sobre su eficiencia en sus determinaciones, bueno, pues ahí ya entramos en un descontrol de la división de poderes, en una crisis, porque eso hace que no se cumplan las determinaciones, se cuestionen y que pues eso crea precisamente una incertidumbre jurídica en las personas que, bueno, que confían en los tribunales, en ir a un tribunal, en que se dirimen sus controversias para finalmente obtener una sentencia favorable a sus intereses, ¿no? Y no así solo una declaratoria y que en la etapa de cumplimiento pasen por un viacrucis para poder lograr que esa sentencia sea efectiva. Y bueno, una prueba de ello es que, bueno, como les comentaba, que la propia ley de amparo, por ejemplo, en el caso de la suspensión, cuando se decreta una suspensión y la parte tercera interesada es una autoridad, que es el Estado, una autoridad, una dependencia de gobierno, pues, por ejemplo, por ahí hay una disposición que se permite que la autoridad no se le exija que ofrezca garantía. Y la razón de ser de ello es porque pues estima que la autoridad pues es solvente, ¿no? Y que en el momento en que se le exija el cumplimiento, en su caso, de una sentencia, en el caso de que el quejoso tenga la razón, pues que la autoridad se supone o se tiene o por lo menos el constituyente y el legislador al momento de prever esa situación en la ley de amparo, de exonerarlos a presentar una garantía en el caso de la suspensión, pues se presupone que es porque, pues, en caso de que se tenga que cumplir la sentencia, pues lo va a hacer de inmediato porque es una persona solvente y responsable, una persona moral solvente y responsable. Sin embargo, en la práctica se advierte que esto no siempre es así, como les decía, sobre todo en
en materia laboral, en el caso de cuando vienen las personas reclamando el cumplimiento de un laudo, bueno, se vuelve un viacrucis realmente en la etapa de ejecución de la sentencia. Pero bueno, eso ya lo abordaremos más adelante. De ahí que, bueno, más adelante les explicaré realmente el trámite que se lleva para cumplir las sentencias de amparo, pero sí quiero que se queden con esta idea de que bueno, debemos de, el deber ser es que la autoridad debe cumplir las sentencias cabalmente, en tiempo y sin demora y en tanto el Poder Judicial así se lo requiera, ¿no? De tal forma que acotando estos planteamientos al juicio de amparo, la ejecución de las sentencias emitidas, por así decirlo, contra el Estado, es conveniente en este sentido traer a colación un principio que me parece fundamental, que es precisamente el de ejecutoriedad de las sentencias, el cual se encuentra implícito en el derecho a la tutela judicial efectiva. Ello, pues, no podría hablarse de que exista la tutela judicial efectiva si se limitara al solo acceso o culminara con la determinación de los derechos u obligaciones, sino que es necesario que la sentencia, como les comento, debe ser ejecutada, ¿no? De ahí que se considere que el juez no solo tenga obligación de juzgar, sino de mandar que lo que se juzga tenga una verdadera eficacia. De ahí que, bueno, precisamente este principio de ejecución de sentencias, cuyo cumplimiento atañe al Estado, en el caso del juicio de amparo, pues tiene una íntima relación con el principio de separación de poderes. Así, cuando se habla de la ejecución de sentencias contra el Estado, hay que analizar dos datos constitucionales, que son el de la tutela judicial efectiva y el de las reglas de la separación de poderes, en tanto que la ejecución de una sentencia es uno de los puntos más importantes del equilibrio constitucional, como les comentaba, ¿no? Es la parte ahí donde el Poder Judicial, bueno, entra a hacer un contrapeso a los otros poderes para, en su caso, obligarlos a que acaten una disposición que el Poder Judicial estimó que es inconstitucional. Es así, cuando las autoridades responsables cumplen una sentencia, ello significa, en primer lugar, el sometimiento pleno a la ley y, por tanto, el respeto a ese pacto federal. Es así que el incumplimiento de un fallo constituye una fractura a la Constitución misma. Pues si las autoridades responsables han sido las que no han cumplido voluntariamente las sentencias, estaría ante la intromisión de uno o varios de los poderes en la ejecución de un acto del Poder Judicial. De tal suerte que el respeto a las decisiones judiciales es la única forma de mantener la propia separación de poderes y que ésta sea efectiva, ya que los tribunales tienen encomendada la forma de asegurar de manera irrevocable el cumplimiento del orden jurídico, su fin último, ¿no? Del Poder Judicial como tal. O sea, los principios constitucionales permiten afirmar que se ha atribuido al Poder Judicial la misión de garantizar el cumplimiento de las reglas de juego constitucionales, teniendo por misión restablecer el equilibrio que se ve alterado por el incumplimiento de las sentencias. En este sentido, la etapa de cumplimiento de una sentencia de amparo es la parte más importante y trascendente del propio juicio constitucional, pues es la que le da efectividad a esa institución, ya que no basta con que se obtenga sentencia favorable y que se declare que la autoridad responsable vulneró derechos humanos, sino que el objetivo primordial, como les comenté del juicio, es precisamente restituir al quejoso en el derecho humano violado. También es conveniente recordar que las autoridades gozan de la presunción de actuar de buena fe, realizando solo lo que la ley les faculta y, en su caso, en los términos en que las resoluciones jurisdiccionales le impongan. Así, el juicio de amparo constituye una institución de buena fe en la que los ciudadanos depositan toda su confianza para que sea el Poder Judicial Federal el garante de sus derechos constitucionales, sometiendo sus resoluciones tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a los ciudadanos respecto de la ley y de cualquier otra autoridad que deba tener injerencia precisamente en el cumplimiento de esa sentencia. De ahí que la función y eficacia de las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación tenga una enorme responsabilidad en la construcción y respeto del Estado de Derecho. Por ello, las sentencias en que se conceda el amparo deben ser claras y precisas, sobre todo en la parte relativa a los motivos por los cuales se otorga la protección, a efecto de que a su vez las autoridades tengan pleno conocimiento del actuar que se les demanda. Entonces, como punto de partida, tenemos que, para que podamos tener un cumplimiento exacto, efectivo, claro, pues es necesario que las sentencias de esa forma plasmen los efectos para los cuales se concede la sentencia. Y bueno, desde ahí
es necesario y sería mucho más fácil para los juzgadores que desde que se plantea el acto reclamado, pues este sea lo más claro posible para que a su vez la sentencia le recaiga una resolución que aborde efectivamente el acto reclamado con todas las pretensiones que el quejoso claramente plasma en la demanda, para que de esta forma el efecto, en un caso de una concesión de amparo, pues que el efecto sea lo más claro y preciso posible, para que a su vez esta etapa de cumplimiento pues pueda llevarse mucho más ligera y la autoridad sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer para darle cumplimiento a una sentencia, ¿no? Como se indicó, el objeto de la sentencia de amparo restituirá al quejoso en el derecho humano que se estime vulnerado y que, bueno, eso va a desarrollarse por regla general en la forma exacta en que se haya fijado en los efectos de la sentencia. Esa es la regla general, ¿no? Que se debe cumplir en la forma en que se planteó en la sentencia, en los efectos. Puede haber ocasiones en que estos efectos no fueron lo suficientemente claros y, bueno, la ley prevé que en la etapa de cumplimiento se pudiera hacer por ahí una aclaración de esos efectos o una precisión, un incidente para precisar los efectos. Al ver que, que no se puede cumplir o que tenemos problemas para cumplir la sentencia, bueno, pues existe esta posibilidad de que vía incidental se haga un procedimiento para precisar los efectos, o bien, pues en el caso del cumplimiento sustituto, que se determine que, bueno, es factible, que no es factible restituir al quejoso en los términos indicados en la sentencia o de la manera en que se determinó de alguna forma en la sentencia y que, bueno, que proceda a un cumplimiento sustituto. Ya veremos más adelante en qué circunstancias se puede dar, ¿no? Pero bueno, una cosa que sí es importante que nos quede clara es que una sentencia es una sentencia de amparo. Una vez que causa ejecutoria, hay obligación de todas las autoridades y todos los que pueden intervenir en el cumplimiento, hay obligación de acatarla, ¿no? So pena de ser destituido en el último de los casos y consignado ante un juez precisamente por ese desacato, además de multas que se le pueden imponer, las cuales pueden ir de 100 a 1000 días de salario, ¿no? Y bueno, sí, bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema que nos ocupa ya en la materia procedimental, procesal, que marca la ley de amparo y en el camino que se debe seguir para poder cumplir una sentencia de amparo. Bueno, este procedimiento inicia con la declaratoria de ejecutoria de la sentencia, en el caso del juicio de amparo indirecto. En el caso del juicio de amparo directo, bueno, pues la sentencia en el momento en que se dicta, y solo en casos extraordinarios procede el recurso de revisión, pero bueno, por regla general, también en el momento en que se dicta, se notifica a las partes, pues se estima que ya es una sentencia ejecutoriada y que desde ese momento se puede requerir o se debe requerir el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Para el caso del juicio de amparo indirecto, se requiere el cumplimiento una vez que causa ejecutoria para que en 3 días la autoridad cumpla, por regla general, y en el amparo directo se dan 10 días a la autoridad para que acate la sentencia. Bueno, en el capítulo, del artículo 192 al 206, me parece, es en el título que, bueno, que se refiere precisamente al 210, perdón, que se refiere al cumplimiento de las resoluciones en el juicio de amparo. Y bien, bueno, como les dije, como premisas indispensables es que exista una sentencia que haya concedido el amparo, que debe estar firme o que se haya declarado ya que esté firme por regla general, porque, bueno, la ley de amparo, prevé algunos supuestos específicos en los que, de acuerdo al artículo 77, en que si la sentencia supone implique la libertad en materia penal de la libertad de la persona, o bien que implique la libertad o que tenga como consecuencia que se le deje en libertad, siempre que no se trate de delitos graves o que sean de prisión preventiva oficiosa, pues en esos casos la sentencia deberá cumplirse de manera inmediata, sin importar o sin tener que esperar a que esta cause ejecutoria. Y bueno, el cumplimiento debe realizarlo por regla general también las autoridades responsables, que se señalaron así en la demanda de amparo. Sin embargo, hay ocasiones en que
puede ser que alguna otra autoridad tenga atribuciones o deba tener injerencia en el cumplimiento de la sentencia, y bueno, a estas autoridades se les puede vincular para que, aunque no hayan sido responsables, para que acaten el fallo en la medida en que sus atribuciones así se requieran, ¿no? A su vez, bueno, la ley en el artículo 192 dispone que una vez que causa ejecutoria la sentencia, el juez debe requerir el cumplimiento de la misma y en el mismo auto debe requerir al superior jerárquico de la autoridad para que conmine a su subordinado a que cumpla la sentencia. Y les debe apercibir a ambos con la posibilidad de imponerles una multa y de no acatarla en el plazo indicado, con la posibilidad de realizar el incidente de inejecución y separarlos de su cargo y consignarlos. Bueno, como ven, pues el procedimiento al parecer es muy sencillo. La ley de amparo lo prevé de una manera muy clara, precisa y sin mayores trámites aparentemente, ¿no? Pero bueno, ya de aquí, de estos presupuestos que les comenté, pues ya nos surgen algunas dudas, como por ejemplo, habrá que determinar si la autoridad tiene un superior, si efectivamente ese superior tiene poder de mando sobre la autoridad, qué autoridad, qué autoridad es la que puedo determinar que tiene vinculación para cumplir la sentencia o no. Entonces ya aquí ya surgen varias interrogantes que, bueno, la ley de amparo no las define como tal, a quién puede ser la autoridad, quién es el superior, quién puede ser autoridad vinculada, porque bueno, esto va a depender del caso específico en el que nos encontremos y va a depender de lo que se haya ordenado, el efecto que se haya ordenado en la sentencia para saber hasta dónde y qué autoridades son las que están implicadas en cumplir la sentencia y a su vez, si el acto con el cual se va a dar cumplimiento a la sentencia, si el superior, quién sería el superior para ese efecto del acto en específico y si este tiene poder de mando o en su caso si él mismo pudiera actuar en nombre o en lugar de la propia autoridad responsable para así poder determinar si el requerimiento se hace o no al superior, si es o no el superior y a qué autoridades vinculamos. Como les digo, estos son ya hay dos cuestiones que ameritan una interpretación extra a lo que dice la propia ley de amparo. Para ello, bueno, más adelante o en la próxima sesión comentaremos algunos criterios de la Corte que ha hecho alusión a estos términos, qué es lo que se debe entender y cuándo se considera o no un superior jerárquico. Y bueno, habrá autoridades que no tengan superior jerárquico y que pues el requerimiento se deba hacer únicamente a ellas y que el procedimiento entonces se siga sin ese requerimiento, digamos, por no existir en realidad un superior que pueda obligarla a acatar el fallo, ¿no? Pues bien, como les comentaba, se debe otorgar a las autoridades el plazo de 3 días para realizar el cumplimiento, que es la regla general, aunque habrá casos, como les dije, que pueda, en materia penal, que pueda solicitarse el cumplimiento de forma inmediata. También por ahí la ley de amparo prevé el supuesto en que, no obstante que se den 3 días, habrá casos que por la naturaleza del efecto, la naturaleza del acto reclamado, de la garantía que se pretenda resarcir, que se deba actuar de inmediato, o en 3 días, y no en 3 días, o en 24 horas, o en tantas horas, ¿no? Entonces, ahí también cabe la posibilidad de que el requerimiento, si bien no sea materia penal, que se pueda requerir que el cumplimiento sea inmediato. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sería en el caso de que la sentencia ordene, por ejemplo, aplicar un tratamiento para cáncer para una persona que ya saben que tienen como cierta temporalidad en que se deben otorgar y que no pudiera esperarse, digamos, a que cause ejecutoria o no pudiera esperarse a que pasen estos 3 días para que la autoridad actúe, sino que por la urgencia del caso se requiera que sea de inmediato, que tengan que cumplir y que, bueno, aun cuando no esté en el supuesto de que sea en materia penal, también la ley prevé que se pueda otorgar un plazo menor para que la autoridad cumpla. Es importante que desde el primer requerimiento que se haga a las autoridades se les aperciba para que en caso de que no cumplan se les pueda imponer una multa, las multas que prevé la ley de amparo, que como les dije puede ir de 100 a 1000 días de salario.
Y también se les aperciba que en caso de incumplir, con independencia de la multa que se les pueda imponer, que el expediente se puede remitir al tribunal colegiado para que haga el dictamen respecto al pronunciamiento de que existe inejecución y se proceda al trámite de separación correspondiente. Una vez que el colegiado lo determine así, bueno, pues hace un dictamen, lo remite a la Corte y la Corte en última instancia es la que determinará lo conducente. Bien, bueno. Como les comentaba, entre las obligaciones que tienen las autoridades, pues la obligación principal es precisamente cumplir la sentencia. Del superior de la autoridad, la obligación que va a tener es hacer, en un principio es hacer que el inferior cumpla la sentencia, es decir, debe conminarlo a que cumpla la sentencia. Ese es un primer momento, digamos que es una primera obligación que tiene la autoridad que le reviste el carácter de superior jerárquico. Sin embargo, también puede requerírsele a ella misma que lleve a cabo, que cumpla ella por sí misma al ser superior y de tener facultades para que cumpla ella misma la sentencia. Si no lo hacen, una u otra situación, ambas autoridades incurren en los similares, o sea, van a tener la misma responsabilidad, que es la imposición de las multas en similares términos, y a las dos se les puede ordenar que se les destituya en similares términos, ¿no? Sin que haya una distinción entre que si era la autoridad responsable que de manera principal tenía que cumplir, o bien que fuera el superior que solo tenía que culminarla. Bueno, no solo tenía que culminarla, también de tener atribuciones podía hacerse cargo del cumplimiento del fallo, y bueno, de no hacerlo, pues ambas van a tener las mismas consecuencias, que es la multa, la destitución y la posible consignación, ¿no? De tal suerte, bueno, que es esta última consecuencia, que es la destitución y la posible consignación, bueno, es una potestad reservada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, bueno, para solventar un poco a la Corte de tanto trámite, por medio de acuerdos generales, se determinó que fuera el tribunal colegiado quien en una primera instancia conociera, una vez que el juez determina que hay un incumplimiento de la sentencia, bueno, que se plantea ello ante el tribunal colegiado analiza si el juez llevó a cabo correctamente el procedimiento de requerimiento, de apercibimiento, si aplicó las multas, si la hizo efectiva, si le comunicó a las partes esta situación, si le comunicó al superior jerárquico y lo percibió en similares términos. Y bueno, una vez que el tribunal colegiado lo tiene en sus manos, hace este dictamen en donde analiza esta cuestión del procedimiento, si se cumplió con todo ello, y bueno, el colegiado determina, hace un dictamen, insisto, en donde proyecta una posible separación, lo somete a consideración de la Suprema Corte, y bueno, esta es la que en última instancia nuevamente hace una revisión del procedimiento que se haya llevado de manera correcta, y finalmente es quien decide si procede la destitución de las autoridades y si procede su consignación ante un juez, ¿no? Por el desacato que cometió. Bien, bueno, como les comentaba, el plazo genérico para cumplir una sentencia, por regla general, dijimos que son 3 días. Ya también dijimos que puede haber excepciones en el caso de materia penal o algún caso que por la urgencia deba de realizarse en un menor tiempo. Sin embargo, bueno, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé otro supuesto en donde al revés no se acorte o no se acote este plazo, sino que pueda ampliarse dependiendo de la complejidad o la dificultad que requiera el cumplimiento. Hay ocasiones en que el cumplimiento amerita que se lleve a cabo un incidente de liquidación, que, por ejemplo, que se lleven a cabo, y para esta liquidación que se lleven a cabo pruebas periciales, no lo sé. Entonces, efectivamente, estos cumplimientos, bueno, pues no se van a poder cumplir en 3 días, o bien que se ordene, por ejemplo, supongamos en un amparo directo, que se ordene reponer el procedimiento para el efecto de que se desahogue una prueba y finalmente, o para que se valore la prueba y finalmente se dicte nuevamente sentencia. Bueno, evidentemente no se va a poder desahogar la prueba y dictar sentencia en 3 días, porque ya sabemos que es un sistema de audiencias, que bueno, tiene que tener fecha para la audiencia, desahogar la prueba, tal, seguir con los pasos y con el procedimiento como lo marca la ley, el procedimiento de origen, y bueno, entonces, que va a ser imposible realmente que la autoridad pueda cumplir en 3 días.
En esos casos, bueno, como les comentaba, la propia ley de amparo en el artículo 193 prevé la posibilidad de que estos plazos se amplíen. Aunque ahí la ley de amparo, pues bueno, es muy tajante en decir que solamente procede que se dé una ampliación. La Corte ya hizo una interpretación de hasta cuánto puede ser esa ampliación, qué se debe tomar en cuenta, qué se entiende por complejidad o dificultad. Insisto, esos puntos finos los veremos más adelante. Pero bueno, una vez decretado esto, el juez determinará qué plazo es el razonable y en el que se puede cumplir esa sentencia, lo determina así, lo hace saber a la autoridad y entonces espera a que pase ese plazo y que la autoridad en ese plazo haga todo lo que tenga que hacer, prepare todo lo que tenga que preparar para poder llegar al cumplimiento de la sentencia. Y bueno, la ley prevé que este plazo se puede ampliar nuevamente por una sola ocasión cuando existe evidencia de que está en vías de cumplimiento y que por causas no imputables a la autoridad es que no se ha logrado concluirlo en su totalidad, ¿no? Bueno, este plazo, como les decía, la ampliación del plazo puede ser, la puede decretar el juez de manera oficiosa o bien a petición de parte. También en el caso de la reducción, también puede hacerlo el juez de manera, en casos urgentes, lo puede hacer también de oficio o a petición de alguna de las partes. Y bueno, con independencia de estos plazos, del plazo que se dé, pues siempre debe de ir mediar un apercibimiento para que la autoridad sepa que en caso de que no cumplan el plazo que se le está otorgando, pues va a tener una consecuencia que es la imposición de una multa y eventualmente la separación o la consignación, ¿no? La separación de su cargo y la consignación. También es conveniente recordar que las multas que en su caso se impongan con motivo del incumplimiento de una sentencia afectan a la persona física que ocupa el cargo y no a la institución o dependencia la independencia a la que pertenezca. De ahí que las multas se hagan efectivas con el propio peculio de la persona física, ¿no? Y bueno, y también que van a surtir efectos aun cuando la autoridad deje de serlo, ¿no? Que deje de ocupar el cargo, bueno, las consecuencias de no acatarla trascienden más allá del cargo y se les puede sancionar o imponerles la multa, hacerles efectiva la multa o consignarlas, aun cuando ya no estén, ya no estén en el cargo. Perdón, ¿sí me escuchan bien? Ok, es que me apareció aquí una leyenda que se estaba perdiendo la señal. Dice, bueno, en este sentido, las personas físicas, como les comentaba, se les pueden poner la multa y esta multa pues va a trascender aun cuando ya no estén en el cargo. Y bueno, es conveniente mencionarles que estos acuerdos donde se imponen las multas son uno de los pocos acuerdos o el único contra el que procede el recurso de queja para que la autoridad a quien se le imponga pues pueda hacerlo valer y pues bueno, evidentemente esta queja no afecta el procedimiento, no lo suspende y el procedimiento de ejecución continúa, se pueden seguir apercibiéndole con multas o se continúa con el procedimiento de ejecución en la etapa en la que se haya quedado sin importar que existe este recurso por ahí pendiente que la autoridad pudiera hacer valer, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque pues precisamente ello se previó así a fin de no obstaculizar el procedimiento de ejecución que como les comenté es tan importante y tan necesario que se cumpla en el término establecido por la norma, ¿no? O por el propio juzgador. Y bueno, ya en el caso de que existe imposibilidad para cumplirla, se declare el cumplimiento y las partes consideren que hubo un exceso, un defecto en el cumplimiento o no estén conformes con él, pues existe el recurso de inconformidad en donde se pueden hacer valer, bueno, todas estas cuestiones que durante el procedimiento se hayan advertido y con las cuales están inconformes las partes, bueno, pues lo pueden hacer valer en el recurso de inconformidad, del cual conocerá pues el tribunal colegiado en el caso del juicio de amparo indirecto, ¿no? También cabe decir que toda autoridad que se estime vinculada al cumplimiento o que se considere superior jerárquico de la responsable tiene la obligación de cumplir y se le puede multar y llegar a destituir en caso de desacato, ¿sí?
recuerden, todo al que se le considere autoridad vinculada al cumplimiento, aun cuando no sea ni superior ni la autoridad responsable. Dependiendo, hay cumplimientos que son muy complejos, como precisamente, como les comentaba, en aquellos casos en que se requiere, el acto reclamado es la omisión de cumplir un laudo, ¿no? En donde, bueno, quien tiene obligación de cumplir el laudo tal vez es una dependencia, por decir así, decirles algo, no sé, la Secretaría de Salud, que tuvo un problema laboral con alguna enfermera, por ejemplo, y que, bueno, lo demandó, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, los recursos son recursos públicos y que la dependencia a lo mejor no cuenta con esos recursos para poder solventar el pago del laudo que se trajo como acto reclamado del juicio de amparo y que, bueno, eso va a hacer que tengamos que llamar a otras autoridades como las que tienen que ver con el presupuesto, con quien otorga los recursos a estas dependencias para poder hacer efectiva esa sentencia. Entonces, bueno, autoridades vinculadas al cumplimiento pueden ser, no sé, no hay una regla específica, va a depender de la materia sobre la cual versa precisamente el cumplimiento y los efectos que se le hayan dado, que en cada caso particular pueden ser autoridades distintas las que tengan este carácter, ¿no? Y bueno, es muy importante no solo que se impongan las multas en una determinación, sino que también es muy importante que el juez de distrito o el tribunal colegiado, al momento de imponerlas, les den seguimiento para que estas se hagan realmente efectivas. Porque, ¿qué pasa? Que el juez las impone, gira el oficio al SAT y el SAT dice, no, pues, ¿sabes qué? Dame datos de esta persona porque no la tengo localizable. El juez pues requiere datos, pero a lo mejor no los obtiene, no le contesta la dependencia a la que está adscrita cuál es el domicilio, el RFC, etcétera, y entonces se queda ahí en stand-by el requerimiento, la imposición de la multa. Y entonces realmente la imposición pues no tuvo el efecto deseado, que era el culminar a la autoridad, ¿no? Realmente un poder coercitivo para que actúe. Entonces es muy importante que cuando se impongan estas multas, pues que las partes estén pendientes, que el juez de amparo vigile puntualmente que efectivamente estas se puedan imponer y se cobren a la persona a quien se le impuso para que realmente tengan este poder coercitivo. Bueno, una vez que se impone la multa y se vuelve a requerir a la responsable, si ésta mantiene una actitud contumaz, entonces se inicia el procedimiento de inejecución. Aquí ya estamos, ese es el procedimiento normal para determinar el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si la autoridad no cumple? Continúa siendo rebelde ante lo que tiene que hacer para darle cumplimiento a la sentencia. Bueno, pues inicia el procedimiento de inejecución, el cual inicia precisamente con una determinación del juez en donde hace un recuento de lo actuado en la etapa de cumplimiento, dice que bueno, que hizo tal requerimiento, que lo extendió también al superior jerárquico, que los apercibió con multa, que les impuso la multa, si se hizo o no efectiva, que si hubo autoridades vinculadas también las requirió en similares términos, que también les apercibió con que de no dar cumplimiento se les podría destituir y consignar por ello. Y bueno, con esa determinación de que hubo imposibilidad para lograr el cumplimiento de la sentencia, es que se inicia el procedimiento de inejecución, se remite el expediente al tribunal colegiado, pero se conserva un expedientillo para que el juez, no obstante que ya hizo esta determinación y lo remitió al colegiado para el trámite conducente, el juez tiene obligación de continuar con el requerimiento del cumplimiento de la sentencia. Es decir, no es que ya lo mando al colegiado y yo ya me deshago del expediente, ya no sé nada. No, el juez tiene que continuar requiriendo el cumplimiento, no obstante que ya esté en el colegiado, para que el colegiado revise el procedimiento seguido, de determinar que fue el correcto, que no se saltó por ahí alguna etapa, pues que se pueda continuar haga el dictamen del proyecto de separación y pueda remitirlo a la Suprema Corte para que ya determine lo conducente. Una vez que el tribunal colegiado, bueno, esta determinación que hace el juez es muy importante que en el momento en que la remita al tribunal colegiado también se la haga saber a las partes para que tengan conocimiento que, bueno, que ya va avanzado este procedimiento, que ya se inició el procedimiento de ejecución y para que pues estén pendientes de lo que viene después, que pueden llegar hasta su destitución, ¿no?
Bien, dice, bueno, una vez que llega el expediente al tribunal colegiado, como les decía, este debe analizar si es necesario, si el cumplimiento, si se llevó a cabo el procedimiento de manera correcta. El tribunal colegiado también, el juez lo puede hacer antes, pero bueno, también en este momento el colegiado, una vez que revisa el procedimiento llevado a cabo por el juez, como les decía, puede determinar si es necesario precisar algún efecto, si es necesario hacer el incidente de precisión de los efectos de la sentencia, o bien si es necesario fijar alguna cantidad líquida para darle cumplimiento a la sentencia, y en su caso pues también tendrá que ordenarse el trámite del incidente de liquidación correspondiente. ¿No? Entonces, bueno, es el momento en que el tribunal puede determinar que hace falta estas precisiones o estos trámites antes de proceder a determinar si existe o no una inejecución. De tal suerte que, bueno, ante cualquier falla que advierta el tribunal colegiado en el trámite del requerimiento de cumplimiento, pues puede dar lugar a que se regrese el asunto al juez para que subsane las omisiones en el procedimiento y, bueno, la subsane y hasta que nuevamente se encuentre en esta etapa sin que se logre el cumplimiento de la sentencia, pues que pueda volverlo a remitir al colegiado para que haga el dictamen correspondiente. Como les decía, de no existir ninguna falla, el tribunal hace el dictamen donde diga que se siguió de manera correcta, precisará si a su consideración las responsables merecen la destitución, quiénes de ellas la meritan, si solo la responsable, si el superior jerárquico también, si alguna otra autoridad vinculada al cumplimiento, y así lo dictaminará y lo propondrá a la Suprema Corte. También, como les decía, es importante recordarles que las autoridades, aun cuando ya no se encuentren en funciones o hayan abandonado el cargo, continúan teniendo responsabilidad sobre el incumplimiento, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión importante que es conveniente señalar, ¿no? Se considera incumplida una sentencia no solo cuando la autoridad no hace nada, ¿no? Porque, bueno, ahí es muy claro, hay incumplimiento de la autoridad, no hizo nada. Pero hay otras ocasiones en que la autoridad se actúa, que es en la mayoría de los casos que tenemos y que mandamos el expediente por inejecución, pues no es precisamente porque la autoridad no ha hecho nada, sino es más bien porque la autoridad ha hecho cosas, procedimientos evasivos o ilegales que no van a llevar al cumplimiento de la sentencia. Y entonces, bueno, ahí es donde se complica muchísimo la cuestión de determinar el tiempo que se va a llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, de determinar si el procedimiento es o no eficaz para lograrlo, el procedimiento que está siguiendo la autoridad, o bien si la autoridad está actuando de buena fe, como les comentaba, que es como debería de actuar siempre, o bien si está actuando de manera evasiva para retardar estos requerimientos de cumplimiento y de alguna forma, pues zafarse de esa obligación en algún momento. Pasa mucho, como les decía, cuando los condenados son, por ejemplo, ayuntamientos, en que ellos son los que deben de cumplir la sentencia y pues los ayuntamientos en 3 años cambian y entonces ya están a lo mejor en los últimos meses de su administración y pues se les hace fácil iniciar procedimientos evasivos o de, es que ya no tengo presupuesto o voy a hacer una reunión de cabildo para que me liberen los recursos y los podamos destinar para el pago de tal y cual. Y entonces me va diciendo que está haciendo procedimientos, pero que en realidad son actos evasivos para retardar el cumplimiento y para que ya no le toque a esas autoridades, digamos, ni a ese ejercicio disponer de recursos para el pago, en su caso, de lo que viene siendo lo que se le requirió para cumplir con la sentencia de amparo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando entramos realmente en un problema para poder determinar si son conductas evasivas o no, si son procedimientos ilegales o no, para así poder determinar si la autoridad está incumpliendo o no la sentencia y en su caso si proceden las consecuencias que ello amerita, que es la destitución, la imposición de las multas, etcétera, ¿no? Porque muchas veces la autoridad nos dice, sabes que yo ya hice lo que a mí me corresponde, que yo ya pedí recursos, pero el presupuesto no es suficiente, ya pedí que me otorguen recursos de otro fondo, pero lo tiene que aprobar la legislatura del Estado. Y bueno, son procedimientos, pero la legislatura está en receso y entonces regresan hasta tal fecha y entonces necesito más tiempo y estos trámites.
y bueno, se vuelven realmente sentencias muchas veces muy laboriosas para lograr el cumplimiento, y que al final, después de a veces años de estar luchando porque se consigan los recursos para que efectivamente se pague el laudo, que fue el efecto para el cual se concedió el amparo, pues se llega a que la legislatura dice, no, ¿sabes qué? Pues es que yo no le puedo dar más recursos, los tiene él que el municipio los tiene que habilitar de otra forma, y entonces todo este trámite y todo ese tiempo resulta ser perdido porque no era la vía idónea para conseguir los recursos para hacer frente al cumplimiento del juicio, ¿no? Entonces, bueno, todos estos procedimientos que realiza la autoridad, pues se deben de analizar con mucho cuidado y con mucha precisión, para advertir si realmente fueron procedimientos tendentes a cumplir con la sentencia o bien fueron procedimientos evasivos que no iban a llevar a eso, que la autoridad lo sabía y que sin embargo pues se perdió tiempo en esta situación solamente para, insisto, para evadir una responsabilidad, ¿no? Dice, ahora bien, si la autoridad responsable cumple durante el tiempo en que se encuentra el asunto ante la Suprema Corte, procederá a devolver los autos para que sea el juez quien califique el cumplimiento. Hay veces que ya se agotó todo el procedimiento ante el juzgado de distrito. Como les dije, cuando el juzgado de distrito hace la determinación conducente, pues tiene obligación de notificar a las autoridades, y pues las autoridades, digamos que se les van dando avisos, ¿no? Ya te multé, ya estoy declarando que hay inejecución, ya lo remití al colegiado, el colegiado a su vez cuando lo recibe tiene obligación de notificar a la autoridad, el colegiado le dice ya lo recibí, digamos que le vamos avisando del caminito que va avanzando para llegar en un momento a destituirlo, y puede ser que en ese inter, en ese tiempo en que se le va notificando este avance del procedimiento, que la autoridad cumpla, porque ya tiene los recursos, porque ya le es posible cumplir, porque ya lo quiere hacer, por la razón que sea. Y entonces ya estando el asunto, ya sea ante el tribunal colegiado o ante la Suprema Corte, que la autoridad cumple. Como bien la Suprema Corte no puede hacer el pronunciamiento respectivo al cumplimiento de la sentencia, pues lo que tiene que hacer o lo que se hace es que se devuelven los autos al juez para que sea el juez el que analice la forma en que la autoridad está cumpliendo en este momento y haga la declaratoria correspondiente, ¿no? Califique si está cumplida o no con ese acto, digamos, emanado de la autoridad, aunque ya estaba avanzado el procedimiento en ejecución. Si, bueno, se reitera que hubo incumplimiento, pues nuevamente se manda al colegiado y se vuelve, digamos, un poco se vuelve a iniciar el camino, ¿no? En este sentido, bueno, cuando sucede esto, sí cabe decir que cuando hay un cumplimiento, digamos, extemporáneo de la sentencia, ello se valora para el efecto de considerarlo como un atenuante, no para exculpar a la autoridad de la conducta en la que incurrió de desacato, ¿no? Pero sí puede ser un atenuante para el momento en que se le imponga alguna pena, decir, bueno, no cumplió en tiempo, pero cuando ya está a punto de ordenarse su destitución, cumplió y bueno, insisto, no se le excluye de responsabilidad, pero pudiera considerarse un atenuante. En otro aspecto, bueno, el artículo 196 prevé otro supuesto que es el que se da cuando la autoridad responsable efectivamente da cumplimiento a la sentencia de amparo, caso en que con tal determinación en la vía indirecta se debe dar vista a las partes por el plazo de 3 días y en la directa será de 10 para que manifieste lo que estime conducente. Entonces, bueno, este es digamos, ya pasamos la etapa en donde la autoridad no cumple o hay evasivas que no te llevan a un cumplimiento. Ahora estamos en el supuesto en que la autoridad cumple la determinación, el juez con ese cumplimiento le da vista a las partes para que las partes impongan el contenido de esa resolución por medio de la cual la autoridad está cumpliendo y hagan manifestaciones, pueden promover exceso o defecto en ese cumplimiento o bien pueden esperar que el juez haga la declaratoria conducente y determine el juez analizando esta resolución de cumplimiento y las posibles manifestaciones que hagan las partes, determine si está cumplida la sentencia o no lo está, o bien si hay exceso o defecto en el cumplimiento y en su caso, pues puntualizar en qué sentido, ¿no? Entonces, como les dije, puede determinar que la sentencia está cumplida en su totalidad, puede decir que no está cumplida y volver a requerir, puede determinar que la autoridad incurrió en algún exceso o algún defecto y que tiene obligación de enderezar por ahí el cumplimiento,
o bien puede determinar si existió imposibilidad para darle cumplimiento. En el primer supuesto, como les comenté, de considerar que está cumplida, se hace la declaratoria de cumplimiento y se mandan los autos al archivo. Y ahí termina la etapa de cumplimientos de la sentencia. Pero bueno, en los otros casos, en los supuestos en que esta declaratoria sea que no está cumplida, que no está cabalmente cumplida, que hay un exceso, un defecto o que hay imposibilidad, pues será la declaración correspondiente y es el momento en que se remiten los autos al colegiado para el trámite del incidente. Bueno, una vez que, como les comenté, que ya la Suprema Corte lo tiene en su poder este incidente y determina finalmente que sí hubo un incumplimiento, pues la determinación va a ser en ese sentido, en que se va a ordenar la destitución de las personas, se va a ordenar su consignación, pero bueno, eso es en la etapa, digamos, de la sanción a la autoridad por no cumplir. Pero en lo relativo al quejoso que quiere que le cumplan la sentencia, bueno, pues el efecto va a ser que la Corte va a devolver los autos al juez para que nuevamente requiera ahora a los nuevos titulares que tengan los cargos de las autoridades responsables para que ellas sean las que den cumplimiento a la sentencia. Entonces, bueno, de alguna forma, si ustedes se fijan, este ir y venir al tribunal, a la Corte, bueno, al final de cuentas es un trámite, digamos, un poco largo, pero que tiene como finalidad, pues, hacer un poco coercitivo este procedimiento de que irle avisando al otro, mira, ya estoy avanzando, estoy haciendo esto para que en algún momento cumpla, que es el fin último. El fin no es sancionar a las autoridades porque incumplen, sino lograr que cumplan, ¿no? De alguna forma, coactiva o no coactivamente, pero que cumplan la sentencia. Pero bueno, finalmente, si se llega a la destitución y a la consignación de la autoridad, pues al final quejoso no obtuvo no obtuvo después de todo este devenir, no obtuvo lo que quería y bueno, al final los autos regresan al juez para que ahora se requiera a las nuevas autoridades que ocupen el cargo para que pues volvamos a empezar a requerir con nuevas autoridades que esperemos tengan una mejor, sean más empáticos con el cumplimiento de la sentencia y tengan una mayor responsabilidad en esta situación, ¿no? Y bueno, aquí amerita hacer algunas reflexiones, ¿no? Dice que la autoridad responsable y la vinculada al cumplimiento, dice, el juez tiene obligación de precisar a las autoridades qué tienen que acatar y los actos que les corresponde realizar para que quede cumplida la sentencia. Es decir, el juez debe ser lo más claro posible al momento de requerir a las autoridades, por eso les insisto que hay esa posibilidad de que se precisen los efectos de la sentencia, que les precise qué es lo que tienen que hacer y de qué manera para que realmente ellas estén en aptitud de cumplir, sobre todo cuando hay estos procedimientos complejos que no son de hacer solo un acto, sino que conlleva una serie de actuaciones de la autoridad o de trámites que debe realizar para poder dar cumplimiento a la sentencia. Si el superior no ejerce poder, lo que les comentaba, ¿no? Cuando se requiere al superior, el juez también debe ser muy puntual en verificar que el superior tenga este poder de mando sobre la responsable, o bien que de quien pueda tener este poder sobre la responsable para que realmente sea ella a quien se le requiera. Hay casos que, por ejemplo, en jueces del foro común que no cumplen la sentencia y se requiere como superior jerárquico al Consejo de la Judicatura del Estado. Bueno, ¿hasta qué punto se le puede considerar superior o no? ¿Tiene poder de mando? Sí, no, depende de qué acto en particular, pero bueno, pero lo que sí queda claro, otro mecanismo para verificar si puede o no ser superior jerárquico es si puede o no sustituirse en acatar la sentencia él mismo, en la autoridad responsable. En este caso está muy claro, el Consejo de la Judicatura de un Estado pues no podría sustituirse en la función del juez y él cumplir por sí. De alguna forma tal vez podría sí coaccionarlo para que cumpla porque pues tiene a su cargo digamos, esta parte de la administración y de los jueces del foro común, ¿no? Y de ver que se conduzcan con probidad, etcétera. Pero en realidad no podría sustituirse a las funciones del juez, porque el juez no, en ese sentido pues no tiene un superior, no sería el Consejo de la Judicatura. Entonces es muy importante que el juez al hacer estos requerimientos analice muy bien a quién va a señalar como superior jerárquico. Y bueno, también al momento de imponer la multa, se deben imponer
a la autoridad que haya incumplido lo ordenado por el juzgador federal. Esto es, si se requirió a la autoridad responsable y se requirió al superior, pero se hizo la precisión de que a la autoridad responsable se requirió que cumpliera la sentencia y al superior se le requirió que culminara al inferior a que cumpliera la sentencia, y supongamos que la autoridad responsable no dijo nada, pero el superior sí dijo, mira, te digo que ya mandé un oficio y le dije que cumpliera. Y le dije que tenía que hacerlo en tal tiempo, so pena de que yo a su vez le iba a imponer una multa o le iba a hacer un apercibimiento privado o cualquier otro mecanismo, medida de apremio. Entonces, bueno, a la hora de imponer las multas, pues es evidente que si yo al superior no le requería el cumplimiento, sino que culminara al inferior, y él me está demostrando que lo hizo, pues a él no ameritaría imponerle una multa, sino solo a la autoridad responsable. Entonces, de ahí que sea muy importante también ver la forma en que estamos haciendo los apercibimientos. Si se le está percibiendo para que cumpla, para que sustituya a la autoridad responsable y cumpla también la sentencia de tener facultad para hacerlo, o bien solo para que lo conmine. Y si lo cumple, si lo culmina, bueno, también advertir si lo hizo realmente de una manera adecuada, que realmente tuviera la finalidad de lograr ese cumplimiento. Para que así, bueno, la imposición de las multas pues estén fundadas y motivadas por la actuación de la propia autoridad o por la omisión en el actuar, o sea, que no hayan actuado como debieron las autoridades, ¿no? Ya sean las vinculadas, la responsable o el superior. Ahora bien, también es importante tener presente que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, como les decía. O sea, el hecho de que la autoridad actúe, pero actúe de manera no efectiva para lograr el cumplimiento, pues eso ya se considera un incumplimiento, como les comentaba. Entonces, ahí amerita toda una serie también de análisis por parte del juzgador y de las partes, ¿no? Para advertir realmente si esos procedimientos llevan a buen puerto o no, si van a llevar al cumplimiento de la sentencia o no. Entonces, si se fijan, hay muchas cuestiones que la ley de amparo en 3, 4 artículos a lo mejor dispone precisa el procedimiento para el cumplimiento de una sentencia, pero que realmente amerita muchísimas consideraciones que ameritan una reflexión específica y muy puntual de la situación específica que guarda el asunto, de la situación específica que se le está requiriendo a las autoridades, de lo que implica el cumplimiento en sí de cada una de las sentencias, para así poder determinar realmente si el procedimiento que se está siguiendo o la forma en que se está requiriendo o la forma en que la autoridad está cumpliendo es la correcta o no. Entonces, porque muchas veces, bueno, dice, he escuchado a catedráticos que dicen, no, pues es que el cumplimiento de la sentencia es muy fácil, pues es que el juez, ¿por qué da tantas oportunidades? ¿O por qué el colegiado no lo manda a la corte ya? ¿O por qué lo regresan? Porque no requirieron puntualmente esto o lo otro. ¿O por qué se tardaron tantos años en cumplir la sentencia y el juez no hizo nada, ¿no? Y bueno, se nos ataca en ese sentido a los titulares, a los operadores jurídicos, en este caso a los jueces de distrito, a los magistrados de circuito, de que no se hace el procedimiento, digamos, tan eficaz y eficiente como parecería que lo marca la ley de amparo. Sin embargo, ya en la práctica, pues sí da bastantes problemáticas de interpretación, de reflexión respecto a lo que tenemos que considerar como evasivo, como un cumplimiento, como un procedimiento ilegal, como una autoridad vinculada, como un superior jerárquico. Entonces, bueno, en esa medida es que este procedimiento de cumplimiento pues se complica. Y se complica bastante, dependiendo, insisto, hay asuntos muy, muy complejos que precisamente los cumplimientos, bueno, pues sí, ya te concedió el amparo, pero ¿y ahora quién va a cumplir? ¿A qué dependencia le corresponde? Están implicadas varias dependencias, varios órganos de gobierno, y que bueno, ahí es donde empieza el verdadero viacrucis para los quejosos, ¿no? De lograr realmente ser efectivos y eficientes en estos requerimientos para lograr el cumplimiento lo antes posible. Bien, bueno, el juez debe calificar si los actos, y bueno, de ahí que pues sea responsabilidad del juez y del tribunal colegiado en su momento, de calificar si los actos han sido evasivos o intrascendentes, y pues de considerarlo así, imponer las multas, y en su caso, cuando llegue a la corte, también si la corte determina que los procedimientos realizados por la autoridad han sido evasivos o intrascendentes o ilegales, pues de que llegue a la destitución de las autoridades, ¿no? Bueno,
también es importante mencionarles que en amparo directo, el acuerdo de cumplimiento lo dicta, la ley prevé que lo dicte el presidente para que puedan tener a su alcance interponer el recurso de inconformidad y sea el Pleno el que conozca de este, y así se logre tener la doble instancia en la revisión de la declaratoria de cumplimiento en el caso del amparo directo, ¿no? Y bueno, llegamos entonces al siguiente tema, una vez que ya agotamos esta parte del cumplimiento y de la ejecución. Tenemos otro supuesto que es cuando el cumplimiento se da, pero la autoridad actúa, pero resulta que repitió el acto reclamado, ¿no? Que es la repetición del acto reclamado. Entonces, cuando la autoridad cumple la resolución, le damos, ¿no?, 3 días para que cumpla, y emite una resolución y cumple, las partes pueden realizar dentro de 15 días siguientes, de los 15 días siguientes a que se les notifique esa determinación, pueden denunciar precisamente que incurrió en una repetición del acto reclamado. Y bueno, ello va a depender precisamente, se va a hacer un análisis del acto primigenio, el acto reclamado, con el que se dictó incumplimiento para advertir si efectivamente, en esencia, se trata del mismo acto. Y bueno, ese análisis también va a depender de los efectos que se hayan dado al amparo, qué tan precisos, claros y suficientemente puntualizados se hicieron en la sentencia para poder determinar si se está cayendo en una repetición del acto o no. Esta denuncia se tramita ante el propio órgano que conoció del juicio de amparo. Con la denuncia se debe correr traslado a las autoridades responsables y a las partes, si es el tercero o el quejoso, dependiendo quién lo tramita, y se debe solicitar informe sobre la denuncia a la autoridad, quien debe rendirlo de igual forma en el plazo de 3 días. Y una vez recibido este informe, pues el juez cuenta con 3 días para resolver. También parece muy sencilla esta determinación de decir si existió o no repetición del acto, pero hay veces que sobre todo la problemática que se da es cuando se concede el amparo para efectos. Y estos efectos que por vicios de forma o procedimentales y que no se fue puntual en decir cuáles eran los vicios que se habían encontrado y de qué manera los va a subsanar el juez. Entonces, por ejemplo, si se dice, no, pues es que el juez fundó y motivó incorrectamente la determinación en cuanto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito tal, y que resulta que si la sentencia es muy ambigua, si la sentencia es muy, muy genérica y el efecto de igual forma es genérico, pues al momento de determinar si hay repetición o no del acto, pues repetición se tendría que hacer si el juez, podríamos determinar si el juez no hizo la fundamentación y motivación, si la hizo en similares términos o si la hizo deficiente. Entonces, ese tipo de asuntos son los que dan problema, porque ¿qué vamos a entender por repetición del acto? Porque de otra forma podríamos crear un exceso o un defecto en el cumplimiento y no en una repetición del acto. Entonces, aquí hay que ser muy puntual, por eso insisto en que todo parte de los efectos que se den en la sentencia, y si vemos que no son claros, pues es mejor tramitar el incidente de precisión de los efectos, precisamente para que al momento en que el juez tenga que pronunciarse sobre si existe una repetición, un exceso, un defecto o un incumplimiento de la sentencia, pues que tenga los mayores elementos posibles para poder hacer la declaración correspondiente, ¿no? De tal forma que de considerarse que existe repetición del acto, en el caso de que sí efectivamente se determine que existe repetición en similares términos del acto reclamado, y también esto tiene que ver con la esencia por la cual se concedió el amparo. Entonces, si yo te concedo el amparo porque no valoraste las pruebas 1, 2 y 3, y hoy vienes y me dices otras cosas, pero en esencia no valoraste la prueba 1, 2 y 3, bueno, pues entonces existe repetición del acto reclamado porque el efecto fue claro, valora la prueba 1, 2 y 3, no la valoraste, hay repetición, no hiciste el efecto preciso para el cual se concedió el amparo y entonces pues procederá a mandar los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte según corresponda, si es amparo directo o indirecto, para llevar a cabo el procedimiento que se refiere al artículo 193, a efecto de determinar si existió o no esa repetición, ¿no? De existir, se procederá igual, la consecuencia es que se procederá a separar de su cargo a la autoridad que incurrió en esa repetición y se consignará al juez que corresponda. Aquí es muy importante tomar en consideración que esta repetición, aquí sí va a ser necesario advertir si esta repetición se llevó a cabo de manera dolosa o no.
¿no? De considerar que no existió repetición o que no se realizó de forma dolosa y una vez que se hace la denuncia, o sea, a veces el juez pues dice, pues dices que repetí, no lo hice, no fue de manera dolosa, pero pues lo corrijo, ¿no? Y lo hago. De ser así el caso y de que ya el juez lo haya dejado sin efectos, el acto repetitivo, será la declaratoria correspondiente y se devolverán los autos al juez. Solo en caso que se advierta que esa repetición sí se realizó de manera dolosa, es que pues se procederá con las consecuencias de la separación, ¿no? Y la consignación de la autoridad. Pero insisto, solo de advertir que efectivamente hubo una cuestión ahí de dolo en la repetición del acto. Y bueno, si lo hizo de manera dolosa, pero a su vez lo deja sin efecto antes de que se llegue al momento de la destitución, bueno, no lo exime de responsabilidad, pero el hecho de que cumpla esta última instancia, bueno, pues se considerará también un atenuante para efecto de ya el momento de imponer la pena que corresponde. Bueno, después de esta parte ya que existió, digamos, ya pasamos el punto de la repetición del acto reclamado, hay otro, el recurso procede también un recurso en esta etapa de cumplimiento, que es el recurso, digamos, que es el que abarca más supuestos de procedencia, que es la inconformidad. La inconformidad, bueno, este es un recurso que procede, como les comentaba, contra la resolución que tiene por cumplida la sentencia, contra la que declara la imposibilidad para darle cumplimiento, contra la que ordena el archivo, contra la que declara sin materia la repetición del acto, contra la que declara infundada la repetición del acto, o contra la que declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, bueno, contra todas estas determinaciones que en la etapa de cumplimiento el quejoso o el presente no estén de acuerdo, bueno, pues podrán promover, por regla general, pues es el recurso de inconformidad. Que no estén de acuerdo con la declaratoria, con la declaratoria de imposibilidad, o la que declara infundado o sin materia la repetición del acto, ¿no? Y bueno, el trámite de la inconformidad es que, como les comentaba, se puede interponer el quejoso o el tercero interesado, o cualquier otra persona que se haya visto afectada precisamente por el cumplimiento dado por la autoridad, y en el caso de la denuncia de incumplimiento, por el que haya promovido la denuncia, ¿no? Se debe presentar ante el propio órgano que emitió la declaratoria, y esta será, no podrá decidir sobre el recurso, solamente es que ante él se interpone, él lo recibe y lo remitirá al tribunal colegiado para que sea el tribunal colegiado ante quien se sustancie el recurso. De igual forma, bueno, se cuenta con 15 días para promoverlo a partir de que fue notificada la determinación que se pretende impugnar. Y bueno, aquí solamente hay una excepción para estos 15 días de la promoción del recurso de inconformidad, y que puede ser en cualquier plazo cuando se trate de aquellos actos a que se refiere el 22 constitucional o el 15 de la ley de amparo, que es pues desaparición forzada, tortura, incomunicación, etcétera, ¿no? Estos supuestos excepcionales que marca la ley de amparo y la Constitución en esos artículos, y que bueno, en esos supuestos el recurso de inconformidad se puede promover en cualquier plazo, no se tiene que someter al genérico de 15 días. Y bueno, que aquí se prevé una disposición en la propia ley de amparo que el tribunal colegiado, para resolver el recurso de inconformidad, pues puede allegarse de los elementos que considere necesarios para resolver. Es decir, el juez le remite el expediente o le remite un expedientillo con las constancias que estima conducentes, pero si el juez el tribunal colegiado, perdón, requiere de otros elementos necesarios, por ejemplo, ¿qué pasa cuando es una repetición del acto reclamado? Ha sucedido que al momento en que se declara ejecutoriada una sentencia, se concedió la sentencia, se declara ejecutoriada, y pues en ese momento se requiere cumplimiento, pero se manda el juicio de amparo, se regresa a la autoridad responsable, se remiten los autos con los que justificó, ¿no? Con los que acompañó su informe justificado. Y resulta que pues es el juicio de origen y es en donde va la resolución, que fue la resolución reclamada, y que muchas veces para advertir con toda precisión si existe o no repetición del acto reclamado, pues necesitamos la resolución textual que fue el acto reclamado, y con la cual ya en este momento en que se está determinado si existe o no repetición del acto,
o la inconformidad que resolvió la repetición del acto, pues ya no contamos con el expediente. Entonces, bueno, el tribunal colegiado puede allegarse de este elemento, requerir a la autoridad responsable que remita los autos o copia de ellos, de los autos del juicio natural, para que pueda hacer, digamos que esta comparativa y determinar si existió o no esa repetición del acto. Insisto, cualquier otro elemento que estime necesario para resolverlo se puede hacer allegar de él. Y bueno, llegamos al otro supuesto, otra figura que contempla también la ley de amparo, que es el cumplimiento sustituto, que aquí, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Ya cuando existen sentencias que, pues claramente se advierte que ya no puede restituirse al quejoso en la garantía violada tal cual, en los mismos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay imposibilidad, porque a lo mejor ya desapareció, o porque se ocasionarían mayores daños, digamos, a la sociedad que se vio beneficiada a lo mejor con el acto, y que dejarlo sin efecto traería mayores perjuicios a la sociedad que lo que se le beneficiaría al quejoso, pues se busca restituirlo de una manera sustituta, ¿no? Y por eso viene aquí el trámite del cumplimiento sustituto. Estos cumplimientos sustitutos, bueno, pues sí tienen un procedimiento incidental en la forma en que lo marca la ley de amparo de manera genérica para los incidentes, y que, bueno, el objeto de este procedimiento es que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios ocasionados al quejoso. Se puede solicitar a petición de parte o de oficio, o de manera oficiosa lo puede solicitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las causas por las cuales se puede tramitar es cuando con la ejecución de la sentencia que afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción, o sea, cuando la ejecución de la sentencia, con la ejecución de la sentencia se afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que pudiera obtener el quejoso. Es decir, que la sociedad se vea afectada en mayor medida que la afectación sufrida por el propio quejoso, ¿no? Y bueno, ello también se puede dar cuando las circunstancias materiales del caso hagan imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas al estado que guardaban con anterioridad al juicio. Por ejemplo, hubo un caso por ahí en una ciudad en donde, pues, la sentencia de amparo ordenaba la restitución de ciertos predios al quejoso, pero bueno, resulta que esos predios, pues ya era un bulevar, ¿no? En donde ya se habían tirado casas, se había hecho un bulevar muy amplio, en otras partes donde no era la propiedad del quejoso, y pues ya era una vialidad muy, muy importante para la sociedad, que era imposible restituirle realmente los predios, ¿no? El quejoso insistía en que lo que él quería eran sus predios, porque pues él decía, bueno, que no me restituyan la parte donde pasa el bulevar, pero todos los terrenos, digamos, adjuntos, ¿no? Que van en el arroyo vehicular, porque pues decía, yo hago una plaza comercial ahí y esa vialidad es ya súper muy transitada y tal. Pero bueno, resulta que eso venía de un decreto expropiatorio, que ya se había expropiado, que ya se había vendido, que ya había terceros, que ya había nuevos propietarios de todos esos predios, y que bueno, realmente era imposible resarcirlo porque ya había terceros, cuartos adquirientes de buena fe, ¿no? Digamos, de esa parte. O que era materialmente imposible porque era precisamente donde pasaba el arroyo. Entonces, bueno, en esos casos, pues se busca un cumplimiento sustituto, en donde, pues aquí sí amerita todo un trámite específico dependiendo del caso que se trate, pero de realizar periciales de diferentes naturalezas para poder determinar a cuánto ascienden precisamente estos daños y perjuicios que se ocasionaron al quejoso y se le pueda resarcir en los daños ocasionados por la imposibilidad de darle la restitución del bien, ¿no? O del derecho violado. Puede solicitarse desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia. Hay veces que se lleva a un puerto el juicio de amparo, se concede el amparo, pero bueno, es evidente desde que se inicia el juicio, desde lo que se advierte la solicitud, que va a ser imposible una restitución exacta de lo solicitado, va a ser una restitución imposible al momento de dictar la sentencia, y bueno, puede ser que las partes desde el momento en que se causa ejecutoria la sentencia, que se solicite que de entrada se vaya el trámite por un cumplimiento sustituto, ¿no? Y como les comentaba, se tramita de forma incidental en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo,
y una vez que se declara procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución, insisto, allegándose de pruebas, de periciales, de cualquier tipo o mecanismo o medio de convicción que le ayude a determinar a cuánto puede ascender esta cuantificación, ¿no? Insisto, cuando hablamos, por ejemplo, de daños materiales, pues es todavía más sencillo. Cuando son daños o una restitución que es difícil de cuantificar en dinero, bueno, pues todavía es más complicado y requerimos de mayores elementos para poder determinar un cumplimiento sustituto. Con independencia de ello, la responsable y el quejoso, y bueno, ahí la ley da una pauta y abre una puerta a que sean las propias partes que mediante un convenio puedan celebrar un convenio y se llegue a conciliar la forma en que se va a dar este cumplimiento sustituto. Es decir, si bien se da pauta para que el juez actúe, determine la cuantía y la forma y se llegue de los mecanismos necesarios para poderlo hacer, también prevé la posibilidad de que sean la propia autoridad responsable y quejosa la que platiquen, la que lleguen a una determinación y puedan celebrar, insisto, un convenio en donde el juez ya no va él no tiene ya injerencia para, digamos, sancionar o para aprobar el convenio, únicamente se le hace del conocimiento y lo único que sí tiene injerencia el juez en que el juez sí tiene obligación de verificar que el convenio efectivamente se cumpla y bueno, en el momento en que se cumplen los términos especificados en el mismo, pues el juez podrá ordenar el archivo del asunto. Entonces, bueno, ahí es una cuestión importante que se prevé en la ley de amparo, la posibilidad, insisto, de que las partes, pues, solitas lleguen a un convenio para poder solventar esta parte, ¿no? Porque realmente a veces los procedimientos de estos de cumplimiento sustituto se llevan mucho tiempo, no se llega, pues, al final no están de acuerdo ninguna de las dos partes y insisto, se vive un viacrucis realmente para lograr los cumplimientos de estas determinaciones y pues se deja al arbitrio del juez, a lo que el juez puede apreciar atento a las pruebas que recabe. En cambio, bueno, abre esta posibilidad para que sean las mismas partes que se puedan poner de acuerdo y se llegue a un convenio, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí sería mi participación por el día de hoy. No sé, me parece que había una sesión de preguntas. Gilberto. O de comentarios, si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Correcto, señora jueza. Sí, si usted nos permite, podemos hacer algunas preguntas. Usted me va indicando. Sí, hemos recibido bastantes preguntas. Trataré de leer la mayor cantidad posible. Adelante con ello. Cuando una sentencia causa estado, ¿es necesario que el quejoso solicite por escrito la ejecución o esta procede de oficio? No, cuando una sentencia causa ejecutoria, en ese momento el juez tiene obligación precisamente de requerir el cumplimiento de la sentencia. Porque, insisto, la ley de amparo prevé como una obligación de que no se puede, dispone, ¿no? Que no se puede archivar un asunto sin que se provea sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo. Entonces, sí es como una cuestión enfática de obligación del juzgador de requerir el cumplimiento. Gracias, jueza. Otra pregunta. Sí. Cuando la autoridad ha dado cumplimiento parcial a la sentencia, ¿cuál es el término que debe darle el juez de distrito para dar cumplimiento total? Bueno, como les comentaba, la ley de amparo no prevé un plazo específico, ¿no? Entiendo que aquí pudiera ser que es algún cumplimiento complejo. Y bueno, el plazo que se va a otorgar va a depender precisamente de este cumplimiento complejo y de los mecanismos que hasta ese momento haya llevado a cabo la autoridad. Por ejemplo, hay veces que el cumplimiento supone el dictado de una resolución, ¿no? Pero que digamos que repusimos el procedimiento de un juicio administrativo, un contencioso administrativo, por ejemplo, para una etapa previa a la de alegatos, para que se recibiera una prueba, se desahogue y se dicte la resolución correspondiente.
¿no? Entonces, a lo mejor el desahogo de esa prueba implica que los peritos vayan, que se nombre perito, ¿no? Que acepten el cargo, que emitan un dictamen, y la propia ley digamos, la ley del juicio natural prevé 15 días para que rinda el dictamen, 5 para que lo ratifique, etc. Y luego que culmine el periodo probatorio y 5 días para que la autoridad dicte la sentencia, ¿no? Nuevamente. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta esta situación para, bueno, no ser tampoco, no ponerles un término irrisorio a las autoridades en las que sabemos que pues no va a poder cumplir. Insisto, ello va a depender de lo que tenga que cumplir la autoridad. Supongamos que aquí cuando dice da cumplimiento parcial, supongamos que admite la prueba y designa peritos y me lo informa, ¿no? Sí está dando cumplimiento parcial, pero supongamos que el efecto fue hasta que me dictaras una nueva resolución en donde valores la prueba. Entonces, ahí sí él me dice, bueno, ya admití los peritos, ya está transcurriendo el término para que me rindan dictamen. Ah, ok, entonces yo te voy a dar un plazo, tal vez, si faltan 5 días para que rinda el dictamen, 5 para que lo ratifique, y de ahí tienen 5 para abrir alegatos y 5 para dictar sentencia, ok, te voy a dar 25 días, ¿no? O un mes para que termines, digamos, des cumplimiento total a la sentencia en los términos en que se indicó. Pero eso va a depender mucho, insisto, de los efectos que se le hayan dado a la sentencia, lo que tenga que cumplir la autoridad y digamos, el camino que haya recorrido hasta el momento en que pide la prórroga, ¿no? O los motivos por los cuales pide la prórroga también. Ahorita en tiempos de pandemia, muchas autoridades nos dijeron, mira, es que estoy trabajando con 3 personas, tengo estos inconvenientes, pero ya estoy trabajando en el cumplimiento de la sentencia, estoy haciendo esto, pero me falta, ok, entonces, bueno, también atendiendo a veces a circunstancias fácticas, es que, pues no somos flexibles o no, dependiendo de lo que la autoridad haya hecho y lo que se requiera que cumpla, ¿no? Hay en asuntos en que no podemos ser flexibles, ¿sabes qué? Que no le has aplicado, por ejemplo, hubo personas que enfermas de diabetes que no les surtían la insulina, que digamos que pues es vital para ellos, no pueden estar, o que no los dializaban, que es vital que los dialicen, porque pues si no al otro día se mueren. Bueno, esos cumplimientos no te puedo dar un plazo de que cuando te den recursos o cuando tengas la capacidad para hacerlo, no, eso sí, sabes que tienes que hacerlo de inmediato y hazle como puedas, ¿no? Pero hay en otros casos en que sí podemos ser un poco más flexibles en darles un plazo, sí, sobre todo si vemos, insisto, yo siempre parto mucho de la buena fe que demuestre la autoridad, ¿no? Si la autoridad está demostrando buena fe, que está haciendo algo, pero le falta tal, ok. Si no, pues bueno, tenemos que ser sí más estrictos y dependiendo del derecho que esté en juego. Correcto, jueza. En ese sentido, ¿cuántos requerimientos podríamos decir que se debe de realizar a las autoridades responsables para el cumplimiento de una sentencia? Mire, es que ese es el problema. Bueno, si somos en términos legales, estrictamente legales, atento a la ley de amparo, la ley de amparo habla de un requerimiento a la autoridad y en el mismo requerimiento cuando causa ejecutoria al superior. Que si no lo hace, se les aperciba multa, se les imponga la multa y se manda el colegiado. Entonces, ya la ley de amparo, o sea, en realidad la ley de amparo no nos marca que hagamos 5 requerimientos, 4 requerimientos, no. O sea, digamos que el procedimiento de ejecución tendría que ser inmediato. En la práctica, la verdad es que esto da bastantes problemas, porque también entendemos, bueno, muchas veces nosotros como autoridades de amparo, por ejemplo, en el estado de Veracruz, que tenemos competencia mixta, pues también somos jueces responsables en otros procedimientos de amparo, ¿no? Y a veces realmente es materialmente imposible cumplir una sentencia en 3 días, porque, insisto, dependiendo los efectos que se le hayan dado, pues es el tiempo que requiero para cumplirla. Entonces, bueno, sí somos flexibles, un poco flexibles en ese sentido, en que, bueno, se le dan los 3 días, no se está pendiente los 3 días si cumple o no, lo tenemos, a ver, llega mañana o nos informa, ¿no? Ya hice esta parte, pero me falta la otra, y bueno, ahí vamos, la verdad, no es lo que marca la ley, pero pues la práctica da muchas variables, muchas variantes que se nos presentan, y bueno, atendiendo a eso es que vamos a veces sí dando un poco más de tiempo a las autoridades para que cumplan, ¿no? Atendiendo también a las cargas de trabajo, a los efectos, insisto, que se le hayan dado para que cumpla, y sobre todo a la importancia o trascendencia que tenga el efecto, ¿no? Insisto, hay cuestiones que pueden esperar y cuestiones que no podemos esperar y que debemos ser mucho más puntuales en los plazos. Pero bueno, esta es una pregunta interesante porque precisamente creo que
que esta parte de que los jueces nos hemos sido benevolentes con las autoridades responsables en ser comprensivos y darles un poco más de tiempo, lejos de ayudar, ha perjudicado realmente en la impartición de justicia. Porque pues la autoridad dice, ay no, pues es que me va a volver a requerir, le cumplo después, ¿no? O ahorita no tengo tiempo. Yo recuerdo que cuando ingresé al Poder Judicial, pues no me tocó a mí, pero a las personas que me enseñaron, ¿no? Que era yo la meritoria del secretario tal que estuvo cuando no sé qué, y nos contaban, no, es que cuando tú llegabas, ¿no? De actuario, vengo con una determinación del juez de distrito, o sea, la autoridad responsable se paralizaba, dejaba todo y atendía la resolución del juez de distrito para cumplirla. Y todo se paralizaba, de verdad, porque era, o sea, ya sabían que la autoridad federal había que cumplirle en ese momento, ¿no? Ahora mandamos nuestros requerimientos y bueno, a la de 10 nos cumplen, ¿no? Y no solo no nos cumplen, o sea, mandamos los requerimientos y no nos reciben el oficio, porque la denominación no es así, porque aquí no es, porque le reciben en la ventanilla de allá, porque en la fiscalía tenemos mucho problema, porque no, es que este fiscal viene por la tarde, ¿no? Vengan a notificarlo en la tarde. Oye, pero es que, o sea, yo no estoy para venirlo a buscar, o sea, yo vengo y te notifico como autoridad y necesito que me cumplas y necesito que me reciban. Creo que esa parte de ser flexibles, que lo hacemos, insisto, creo, por una buena fe, de que entendemos que también las cargas de trabajo imperan en el foro común y en las autoridades administrativas, es muy, muy, muy alta, al igual que nosotros, pero bueno, tal vez a ellos todavía más. Esa buena fe con la que actuamos muchas veces, pues no surte los efectos deseados, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, entonces la autoridad responsable se relaja y entonces, pues ya sé que a la primera no me hacen nada, que a la segunda tampoco, que a la tercera tampoco, y entonces, pues, ay, cumplo cuando me acuerdo o cuando ya veo que ya me impuso la multa, entonces, sí, ay, por favor, déjela sin efecto, que mire que ya aquí traigo el cumplimiento. No, lamentablemente sí hemos caído en eso y bueno, habría algo, creo que es un área de oportunidad importante para trabajar tanto en la práctica como en la propia ley de amparo, que hubiera disposiciones más puntuales y reales también, ¿no? Realistas en el aspecto de que es imposible que en 3 días se cumpla, pero también no dar manga ancha, como lo hacemos en la práctica muchas veces, para que se evada el cumplimiento, ¿no? O se retarde injustificadamente. Creo que ahí es un área de oportunidad muy grande que tiene la Corte por medio de la interpretación que hace a través de la jurisprudencia, pero también para el legislador y también para los propios operadores jurídicos de acotar un poco más esta situación para lograr mayor efectividad en los cumplimientos. Correcto, pues hay otra pregunta. ¿Qué recurso procede en caso de que la autoridad responsable sea omisa en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo? Cuando hay el incumplimiento total, lo que dijimos, ¿no? Si hay incumplimiento total después del requerimiento, no es que proceda un recurso como tal que el quejoso pueda hacer valer, sino que el propio juzgador hace la declaratoria de, precisamente, él se puede solicitar nada más de que, pues, sabes que no ha cumplido, ya pasó el plazo, lo que puede hacer el quejoso, y el juez tiene la obligación de hacer la declaratoria de que ha incumplido y remitirlo al tribunal colegiado por inejecución. Correcto. ¿Qué procede en el caso de que la sentencia sea de imposible ejecución? Bueno, es lo que comentábamos hace un rato. Cuando hay imposibilidad para el cumplimiento, se busca si puede existir o no un cumplimiento sustituto, ¿no? Y es ahí Bien. en donde entraba toda esta parte de que dependiendo del efecto se va a advertir si se puede dar este cumplimiento sustituto y en qué términos, ¿no? Eso. Hablando precisamente del cumplimiento sustituto del amparo, ¿requiere que se agote previamente el procedimiento que la ley ordinaria prevé o se puede acudir directamente? No, como les comentaba, en caso de que las partes lo pueden solicitar desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia. Solamente que ahí sí los jueces debemos ser muy cuidadosos, porque hay veces que, por ejemplo, hubo un caso en que se buscaba el cumplimiento sustituto y, bueno, ya estábamos en esta parte del cumplimiento sustituto y la autoridad dice, ¿sabes qué? Le doy el predio que la persona era que le restituyeran un predio, y dice, ese predio no te lo puedo restituir, pero te restituye este otro. Pero resulta que el otro estaba en la barranca donde llega el desagüe de las aguas negras y estaba así, ¿no? Un lugar terrible. Y entonces el quejoso, no, espérate, pero yo no quiero ese. O sea, ok, acepto que me des otro,
pero no el que me estás ofreciendo porque creo que no es de las mismas condiciones que el que me tenías que dar, ¿no? Entonces, bueno, hay los jueces sí tenemos que ser, o al revés, que el quejoso dice, ah, no, ya no quiero que me lo devuelvas, mejor págamelo. Y mejor págamelo y lo quiero a tal precio, ¿no? O sea, pasa de los dos lados. Entonces ahí el juez también tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que le están planteando precisamente que se dé el cumplimiento sustituto, que puede ser, insisto, desde que se declara ejecutoriada, pero que tiene que analizar si realmente no es viable el cumplimiento, los supuestos estos que marca la ley, ¿no? Si realmente se deja dice, las circunstancias materiales del caso que hagan imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas al estado que guardaban con anterioridad al juicio. O sea, tenemos que advertir si se dan esas condiciones para, entonces, avalar que de entrada se dé un cumplimiento sustituto. Correcto. En su opinión, jueza, ¿existe algún recurso para que la autoridad impugne la destitución de su cargo por incumplir con la sentencia de amparo? ¿Existe algún recurso para que no? Una vez que ya se declaró la destitución y se consigna, ya, o sea, ya lo determina la Corte, ya no hay recurso alguno y solamente sigue el proceso penal conducente, porque es más, ahí es una excepción al monopolio de la acción penal que tiene el Ministerio Público, que en este caso la Suprema Corte ni siquiera lo manda a un Ministerio Público, lo manda directamente, digamos, él consigna al juez, y el juez es el que ya va a seguir el procedimiento como tal. Entonces, correcto. aquí sí ya no habría ninguna posibilidad de recurso. Bien. Cuando hay agravios como privación ilegal de la libertad e incomunicación por una institución de seguridad pública, ¿cómo se restituyen las violaciones a los derechos del quejoso? A ver, ¿me la puede leer otra vez, por favor? Con todo gusto. Cuando hay agravios como privación ilegal de la libertad e incomunicación por una institución de seguridad pública, ¿cómo se restituyen las violaciones a los derechos del quejoso? Bueno, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Dependiendo, el juicio de amparo, o sea, ¿cuál es el objeto del juicio de amparo? Restituir al quejoso. Bueno, en caso de que haya este tipo de violaciones, habría que ver si en el juicio de amparo se concedió para algún efecto en ese sentido, porque el juicio de amparo no es un juicio, digamos, para restituir económicamente o materialmente de algunas violaciones a derechos humanos. Para eso tendrían que ir a otras instancias para hacer valer estas situaciones. En el juicio de amparo, por ejemplo, en el caso de la tortura, que ya tenía preparado algo para la siguiente exposición, pues bueno, en caso de que se determine que existió una tortura como violación a derechos humanos, habrá que ver precisamente eso, qué efectos va a tener la sentencia. No puede tener el efecto de pagarle una indemnización, no, esa no es la razón de ser del juicio de amparo. Va sí hacer, por ejemplo, otro tipo de acciones, como es ordenar que la autoridad lleve a cabo capacitación para evitar que se continúe con la imposición de este tipo de prácticas como la tortura, etcétera. Pero bueno, sí, ese tema lo vamos a abordar en la otra sesión con más profundidad. Correcto, pues otra pregunta. ¿Cuándo debe intervenir la Suprema Corte para que se ejecute la sentencia y cuándo le corresponde al tribunal colegiado? A ver, aquí, como les decía, en un principio la ley de amparo y la Constitución prevén que la facultad es de la Suprema Corte. Una vez que el juez de distrito determine que hay inejecución, la ley dispone que se remita a la Suprema Corte para que sea esta la que haga la declaratoria de inejecución y en su caso la destitución y la consignación. Sin embargo, por acuerdos generales, insisto, para desahogar un poco el trabajo de la Corte, es que se le dio esa facultad, digamos, de hacerle el dictamen correspondiente a los tribunales colegiados. Entonces, cuando el juez hace la determinación que declara que existe incumplimiento, lo remite al tribunal colegiado y el tribunal colegiado lo que hace, digamos, hace el estudio de los autos, de ver que se haya llevado a cabo correctamente este procedimiento ante el juez de distrito del cumplimiento del requerimiento del superior, de vincular a las autoridades correctas, de imponerles las medidas de premio. Y bueno, una vez que el tribunal colegiado revisa todo esto, y determina que fue correcto, digamos, el procedimiento de cumplimiento, hace un dictamen dando su opinión respecto a que sí procede
la destitución de la autoridad porque efectivamente ha incumplido, no obstante que el juez ha llevado a cabo los pasos correspondientes y demanda un proyecto a la Suprema Corte y digamos que hace el trabajo como más de procedimental, de revisión procedimental de la Corte y ya llega a la Corte y la Corte ya nada más hace una revisión, digamos, un poco más superficial de lo que ya hizo a fondo el tribunal colegiado, hace la revisión, digamos, un poco menos detallada, ya con esta parte que el colegiado le apoyó y ya hace la declaración correspondiente, pero a quien le corresponde hacerla es a la Suprema Corte de Justicia. Correcto, pues. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona moral, sin ser parte de un juicio, está vinculada con el cumplimiento de una ejecutoria y se niega a dar cumplimiento a la sentencia por no ser parte? A ver, otra vez, ¿qué pasa cuando una persona moral, sin ser parte de un juicio, está vinculada con el cumplimiento de una ejecutoria y se niega a dar cumplimiento a la sentencia por no ser parte? Ok, ya. Como les comenté, bueno, para efectos del juicio de amparo, sí es una persona moral, pero para efectos del juicio de amparo, en la etapa de cumplimiento, se le consideró una autoridad vinculada al cumplimiento, tiene la misma obligación que la autoridad responsable de cumplir la sentencia. Exactamente, y con las mismas apercibimientos y consecuencias que amerite. En su caso, bueno, supongamos es una persona moral que no es una autoridad como tal, digamos que no procedería a esta parte de la destitución, ¿no? Del cargo. O sea, no se me ocurre, la verdad no he tenido un ejemplo así tal cual, pero bueno, se me ocurre, no podría destituirse evidentemente, pero sí procedería a la consignación por desacato a una sentencia de amparo. Y también los apercibimientos de multa conducentes. Correcto. En ese orden de ideas, ¿qué sucede si el funcionario dejó el cargo y ya no es posible su destitución? Lo mismo. Si bien no procede la sustitución, de igual forma, los apercibimientos, las multas se conservan intactas en cuanto a que son ejecutables y la consignación de igual forma no se salva de que sea consignado por el desacato que en su momento llevó a cabo, aunque hoy en día ya no sea la autoridad que esté en el cargo, ¿no? O la persona física que esté en el cargo. Perfecto. Pasamos a una última pregunta, jueza. Sí. En su opinión, ¿debería modificarse la ley de amparo para que sea más rápido y eficiente el proceso sobre el cumplimiento y ejecución? Yo creo que sí, como les comentaba, hay muchas áreas de oportunidad en este capítulo relativo al cumplimiento de sentencias. Creo que hay muchas interpretaciones que ha hecho la Corte a lo largo de las épocas y de todos los años, ¿no? Respecto a lo que se debe entender por autoridad vinculada, lo que se debe entender por... Creo que si bien es cierto, no se pueden dar reglas tan casuísticas, ¿no? Porque cada sentencia es un mundo y es una forma de ejecutar distinta, pero sí creo que pudieran puntualizarse de mejor manera y mucho más amplia la forma en que se logre este cumplimiento, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho, o sea, no solo la ley tiene que ser un poco más clara y más precisa en muchos aspectos. Creo que sí hay mucha área de oportunidad, insisto, para el legislador. También hay una gran área de oportunidad para los operadores jurídicos de ser mucho más tajantes en nuestros requerimientos y mucho más efectivos. Pero también creo que es también mucha cuestión de voluntad política. Como les decía que estamos un poco en crisis en el Estado de Derecho, ¿no? Al principio de mi exposición, que eso es lo más preocupante. Porque lo más preocupante es precisamente no es que la autoridad no pueda cumplir, lo más preocupante es que no quiera cumplir o que no le interese cumplir una determinación del Poder Judicial. Y eso tiene que ver precisamente con la fortaleza que como institución demostremos ante la sociedad, ¿no? Y claro que cómo pues nos legitimamos mediante nuestras resoluciones, mediante nuestra actuación en todo momento, pero también necesitamos del Estado, que el Estado otorgue a las instituciones esa fuerza, ¿no? Y esa fuerza, ¿cómo lo va a otorgar? Pues respetando, siendo la propia autoridad y el propio Estado el que respete las determinaciones de uno de sus poderes. Creo que esa es una parte muy importante que en este momento ha permeado mucho en las autoridades responsables pues que se denosta de repente la actuación del Poder Judicial y entonces pues no te cumplo porque no estás legitimado, porque ¿me entiende? Entonces se empiezan a hacer muchos cuestionamientos de esa naturaleza cuando al final de cuentas
el titular de la acción de amparo, el titular de la sentencia de amparo, no es el juez, es el justiciable, es quien ya obtuvo una sentencia, ¿no?, definitiva, que quiere que le cumplan. Entonces ya no se trata en sí del Poder Judicial, ya no se trata de cumplirle al Poder Judicial una determinación, no, de cumplirle a un ciudadano un derecho violado, ¿no? Creo que esa es la mentalidad que deben de tener la autoridad en general y no tomarlo como que es la institución la que me está haciendo que cumpla. No, ya dejemos atrás las instituciones, creo que quedan en otro plano, y lo importante es el objetivo que se busca, que es restituir a un ciudadano en una garantía violada, en un derecho violado. Correcto. Jueza, agradecemos mucho su participación el día de hoy y antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o alguna consideración final? Pues no, nada más agradecerle su atención, la invitación nuevamente a participar en este evento, con mucho gusto lo hago, y bueno, pues no me despido, no concluyo, porque bueno, el día jueves voy a continuar con este tema del cumplimiento de las sentencias. Espero traerles material importante para hacérselos del conocimiento, y bueno, ya concluiremos ahí con alguna reflexión. Es correcto, José, y seguro así será. Voy a cerrar entonces ya con su venia. Insisto, muchas gracias. Gracias. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación de la jueza Karina Juárez Benavides. Estoy seguro de que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del diplomado en juicio de amparo se llevará a cabo el próximo jueves 17 de junio de 2021, con la participación nuevamente de la jueza Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, sede Jalapa, quien expondrá el tema Análisis de sentencias relevantes de medios de impugnación, cumplimiento y ejecución. En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Agradecemos la colaboración de los intérpretes de lenguas de señas y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas tardes.